Buenos días a todos. Aquí nos encontramos en una entrevista más para el especial del área de Relaciones Internacionales del Observatorio de Comercio Internacional, por sus siglas conocida como ARIOSI, de la Universidad Nacional de Luján. En esta ocasión nos encontramos con una gratificante presencia de Alberto Hutchenreuter, quien es geopolitólogo, doctor en Relaciones Internacionales, profesor en el Instituto de Servicios y es profesor de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. También contamos con la presencia de María del Pilar Fernández, quien es estudiante de la carrera de Comercio Internacional, también colaboradora del área de Relaciones Internacionales. Pilar, buen día. Doctor, buen día. Muchas gracias por estar. Buen día. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la invitación y celebro que la preocupación por los temas relativos con las relaciones internacionales que se encuentran en una situación tan compleja, ¿no? Sí. Adentrándonos en tema, a mí personalmente me gustaría preguntarle, ya que estamos hablando de Rusia, a mí se me viene a la cabeza Vladimir Putin. ¿Quién Bien. es Vladimir? ¿Cómo llegó al poder hasta lo que lo conocemos hoy en día? ¿Y a qué aspiran? Que hay ciertas cuestiones interesantes de las cuales podríamos hablar. Bien, es una pregunta amplia y permite trazar diferentes caminos en relación con el presidente de Rusia, con las perspectivas de Rusia. Vladimir Putin es una persona que nació a principios de la década del 50 del siglo XX. Y se convirtió en presidente de la Federación Rusa en el año 2000. Primero fue primer ministro y posteriormente el entonces presidente Boris Yeltsin lo llama para que ocupe el cargo de presidente. En los meses siguientes, en marzo, se convierte en presidente de la Federación Rusa por un periodo de 4 años y seguidamente desarrolla su primer mandato y es reelegido hasta el 2008. Y en el 2008, como la constitución de la Federación de 1993 permitía 2 periodos consecutivos, no se puede presentar, pero coloca, entre comillas, a un delfín suyo, Dmitry Medvedev, ex actual primer ministro, que durante esos 4 años, de 2008-2012, ocupó el cargo de primer ministro, de presidente, mientras Putin hacía de primer ministro. El poder habitó durante esos cuatro años en el primer ministro, que fue presidente. Putin vuelve a la presidencia después con una reforma vuelve a la presidencia en el 2013 y cumple hoy su segundo mandato, en 2020, de 6 años, que terminará en el 2024. Putin es un hombre que viene de los servicios de seguridad en Rusia, cumplió funciones en lo que era la Alemania Oriental, muy familiarizado con las cuestiones relativas con la seguridad. Su grupo, incluso de sostenimiento, ha sido siempre el ámbito proveniente de la seguridad con base en San Petersburgo, porque él es de San Petersburgo. Y posiblemente, si la situación en Rusia no origina un giro de 180 grados en términos negativos, posiblemente Putin sea el próximo presidente de Rusia a partir de 2024, si prospera una reforma en la Constitución. Para ello tiene que haber un referéndum. El referéndum, como bien dijiste, iba a ser en abril, el 22 de abril, pero por la situación que conocemos fue postergado. Se puede aprobar la reforma sin pasar por el pueblo, pero las autoridades buscan alguna legitimación mayor y pasar por una consulta le daría un categórico respaldo al presidente ruso. Si esto sucede y Putin se presenta a las elecciones de 2024 ganando las elecciones, va a tener 6 años por delante más otros 6, como
comenzar de cero el periodo presidencial de 6 años, lo que llevaría prácticamente a 2036, una fecha muy lejana desde hoy. Pero yo creo que es un tiempo que le permitiría a Putin completar su trascendencia como autoridad de Rusia, porque yo creo que Putin ya tiene su lugar en la historia de Rusia porque representa un reparador estratégico para Rusia que puso a Rusia de pie, particularmente durante los tiempos en que los precios de los productos que vende Rusia al exterior, particularmente gas, metales, minerales, se mantuvieron muy altos. Hasta entre el 2000 y el 2008 Rusia vivió un periodo de opulencia económica. Y esto a Putin le permitió no solamente traer un mejor nivel de vida para los rusos, sino que le permitió reorganizar Rusia hacia adentro y poder poner en práctica una política exterior más proactiva, menos retórica, más proactiva, y comenzar a defender los intereses de Rusia en los hechos, no en la retórica, como pasó en la década del 90 durante la presidencia de Yeltsin. Bueno, si Vladimir Putin se convierte en presidente a partir de 2024 y llega al 2036, sería el mandatario tanto de tiempos de los zares como tiempos soviéticos, más extenso de Rusia, puesto que yo en este momento no recuerdo ningún mandatario de Rusia que haya llegado a los 35 años del mando, un recorrido lineal desde el 2000 al 2036, porque repito, los tiempos de Medvedev han sido formales. El poder real habitó en el primer ministro entonces, que fue Putin. De manera que Putin ganó su lugar en la historia de Rusia. Ahora, creo que para completar su ciclo exitoso, porque Putin tiene 2 o 3 momentos en que no la suerte, sino determinadas medidas que tomó el gobierno no le ayudaron demasiado y disminuyeron significativamente su respaldo popular. Uno fue tras la crisis financiera de 2008, donde comenzaron a ocurrir levantamientos o protestas en las principales ciudades rusas en 2011, y a partir de allí se puso en práctica una legislación para restringir no solamente las protestas, sino para sancionar a aquellos líderes de las protestas. Recientemente en Rusia se aprobó una legislación que profundiza más estas restricciones, puesto que Rusia puede detener a aquellos que encabezan las protestas, que tienen ambiciones políticas y pueden verse limitados, totalmente limitados de participar en elecciones. De manera que con esto lo que quiero decir es que se elige el camino en las próximas elecciones. Prácticamente nadie de signo opositor podría competir con Putin con esta legislación. Por eso se ve bastante libre el camino. Y el otro momento que le jugó mal a las autoridades de Rusia, particularmente a Putin en su respaldo popular, fue la legislación que aprobó la Duma estatal en 2018 sobre elevar la edad de jubilación, tanto de los hombres como de las mujeres. Esto tuvo secuelas muy fuertes para la figura de Putin, y allí bajó su respaldo. Si en 2014, tras los hechos de Ucrania y Crimea particularmente, ese respaldo popular llegaba aproximadamente el 80%, actualmente, a partir de esta legislación y a partir de la baja en la calidad de vida de los rusos, en sus ingresos, que son muy bajos actualmente y que se van a agravar más a partir de esta pandemia, sigue teniendo aproximadamente un porcentaje inferior al 80%, aproximadamente en el 57%, que sigue siendo alto porque ustedes pregúntense qué líder en Occidente tiene un porcentaje
tan alto. Pero tuvo una baja importante, ¿no? Y la situación actual, los bajos ingresos, la pérdida de trabajo que va a originar esta pandemia, el prácticamente muy bajo crecimiento que va a tener Rusia en 2020, según el Banco Central de Rusia, ese crecimiento no va a ser superior al 1%, según el Fondo Monetario no va a ser superior también coincide a más del 1%, de manera que ya venía desde antes de la pandemia en una situación compleja Rusia. En esa situación compleja influyen varios factores. En primer lugar, el bajo precio de las materias primas. Piensen ustedes que el Producto Bruto Interno en buena medida está ocupado por la venta de materias primas, básicamente. Es una potencia GPM, ¿no es cierto? Gasífera, petrolífera y metalífera, Rusia, de manera que tiene un presupuesto determinado en relación con el precio del petróleo. De modo que, y el otro problema es que Rusia necesariamente, si quiere ser una potencia cabal, o sea, completa, porque no es una superpotencia completa, no es una superpotencia, es una potencia rica, es grande, pero no es estratégica, más allá del segmento estratégico militar. Y si quiere ser una potencia completa, más allá del segmento estratégico militar, es decir, cumplir un papel preponderante en el circuito tecnológico, en el circuito financiero, en el circuito geocomercial, en el circuito cultural, etc., va a tener que avanzar en cambios estructurales en su economía. Los cambios estructurales básicamente van a implicar una modernización en el propio sector fuerte de Rusia, que son sus materias primas, pero también una modernización en la diversificación de su economía. Por ejemplo, Rusia no es un oferente de telefonía celular de escala. Nadie pregunta hoy por un teléfono de última generación ruso, ¿no? Las demandas están para China, para Estados Unidos, pero no pasan por Rusia. Y Rusia podría sumarse, si realiza una modernización en el segmento tecnológico, a este lote de actores reducido que ofrecen tecnología mayor al mundo. Pero para eso necesita hacer un cambio importante en su estructura económica, y yo diría que en este sentido posiblemente el bajo precio del barril del petróleo sea funcional para que Rusia avance hacia esta diversificación de su economía, ¿no? Sea funcional, porque hay un mal ruso, hay un mal de la economía de Rusia, que consiste en lo siguiente. Esto ya viene de tiempos de la Unión Soviética. Rusia se propone modernizar su economía, pero si el precio del petróleo, del barril, es alto, aquí hay una cuestión, puesto que se posterga la modernización. Esto pasó en la década del 70, por ejemplo, en tiempos de Brezhnev, cuando era necesaria una modernización ya de la economía de Rusia. Pero como los precios del petróleo, particularmente a partir de cuando se quintuplicaron los precios a principios de los 70, cuando los países árabes descubrieron que tenían un arma de disuasión energética, bueno, a Rusia le vino muy bien esto, porque vio incrementado el precio del petróleo. Por lo tanto, allí postergó las necesidades de la modernización. Bueno, esto se repite en la historia de Rusia, puesto que cuando hay buenos precios, Rusia no se aboca a la modernización. Por eso digo que puede ser funcional que el precio de los hidrocarburos sea bajo para que Rusia no solamente piense, sino accione sobre la necesidad de la modernización. Por otra parte, yo diría que el presidente de Rusia es un líder con más características tradicionales que soviéticas. Se ha formado en la Unión Soviética, puesto que Putin ha nacido a principios de los años 50, y tiene una cultura no tanto ideológica, pero sí de aquellos vicios
de la Unión Soviética y de la Guerra Fría, que eran las cuestiones relativas con la seguridad, la desconfianza, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene estas cosas de los tiempos de Guerra Fría, se ha formado la Guerra Fría, pero si uno sigue sus discursos, particularmente aquellos discursos que Putin ofrece cuando lo escucha el pueblo, que son dos o tres discursos para la Duma, para Rusia, etc. Uno lo que observa allí son regresos a patrones clásicos de Rusia, ¿no? Esto es el tiempo heroico de Rusia, las figuras militares como Alexander Nevsky, Suvorov, Kutuzov, etcétera, ¿no? Una gran cantidad, una fila de héroes militares que en distintos momentos, distintos siglos, porque la historia de Rusia es de siglos, ¿no? De 100 a 200 años. Ahí hay un regreso de la Rusia actual a esos tiempos, ¿no? A las figuras de la literatura, a todo aquello que formó esa sustancia, particularmente del siglo XIX, culturalmente tan rico, ¿no? Por lo tanto, allí uno se encuentra que hay un Putin que regresa a valores clásicos, tradicionales, la ortodoxia, la familia, sus discursos, el último, por ejemplo, muy dirigido a la familia, ¿no? Puesto que Rusia consideran, sus líderes siempre consideran que a Rusia lleva consigo una cuestión relativa con lo misional, ¿no? con lo civilizatorio, que hay una reserva de civilización en Rusia, justamente esperando en el siglo XXI, frente a la decadencia de otras civilizaciones. Por ejemplo, una civilización occidental, para mí está totalmente la europea, pues que en términos demográficos, Europa y varios países de la Unión Europea, Alemania, España, Italia, etcétera, se encuentran ante una amenaza demográfica, puesto que su población no crece y hay cada vez más población del exterior viviendo en sus territorios. De manera que ayer en una charla yo decía que es muy pertinente, son muy pertinentes actualmente los trabajos de Oswald Spengler, particularmente Años Decisivos, donde ya Spengler en la década del 20 se planteaba estos retos para la humanidad, los retos demográficos civilizatorios. Por tanto, yo diría que Putin es un líder más clásico que transformacional. Gorbachev, por ejemplo, Yeltsin, por ejemplo, más allá de los resultados, han sido líderes transformacionales, porque han transformado a Rusia, han cambiado a Rusia, más allá de los resultados, porque los resultados han sido negativos. Gorbachev implicó el fin de la Unión Soviética, pero el cambio que produjo adentro de la Unión Soviética fue un cambio que a él lo convierte en un líder transformacional, no clásico. Lo mismo para Yeltsin, más allá de los resultados que para Rusia fueron desastrosos. En la década del 90, su Producto Bruto Interno cayó casi un 50%. Fue un líder transformacional. Bueno, Putin yo diría que más que transformacional, es un líder clásico. Será transformacional si en los próximos años, y si llega a presidente en los próximos 16 años, a partir del 24, se convierte nuevamente en presidente y tiene 2 periodos para hacer cambios y realmente lleva adelante cambios y convierte a Rusia en un actor más actual, más cabal, más protagonista en los múltiples segmentos del poder mundial. Bueno, pues entonces no solamente Putin va a ser un líder clásico, sino que también va a ser un líder transformacional. Pero estas son asignaturas que esperan y que de alguna manera si tiene éxito, van a completar la figura de Putin como uno de los principales líderes de Rusia. Putin va a pasar a la historia como el líder que puso de pie a Rusia, puesto que su posición frente a políticas de poder de Occidente han sido efectivas. A la guerra,
para lograr ganancias de poder en el 2008 en el Cáucaso. Ha mutilado un país como Ucrania, que podría sufrir nuevas mutilaciones si la situación se agrava entre Rusia y Occidente. ¿Me oyen? Sí, sí. Pues yo ahora sí. Bueno, pero a lo que voy es que Putin tiene ganado un lugar en la historia de Rusia. Queda, repito, por ver si será capaz, él y quienes lo sucedan, ¿no?, transformar a Rusia en un poder más completo. Hay obstáculos en el camino, puesto que en paralelo a esta situación o sentimiento de misión que tiene Rusia, hay problemas que podrían echar por tierra estos propósitos. Por ejemplo, en el segmento estratégico militar, Rusia podría vivir lo que los especialistas denominan el espectro de 1905, es decir, en el 1905 Rusia sufrió una derrota militar con Japón. Bueno, hoy una derrota militar no sería, sino la derrota sería que países como Ucrania, Bielorrusia, Georgia pasen a ser parte de la OTAN. Entonces aquí sí, yo diría que se afectaría sensiblemente la geopolítica de Rusia, que es la palabra clave para entender este país. Yo más que el espectro de 1905, pensaría en el espectro de 1856, en la guerra de Crimea, cuando Rusia sí sufrió una gran humillación por parte de Francia y Reino Unido en el Mar Negro y también en el norte, ¿no?, con un bloqueo. Ese es el espectro. Ese tipo de espectro hoy implicaría que la OTAN finalmente logre avanzar al este del este en su ampliación. Y después puede pasar que hacia adentro surjan descontentos, que la economía de Rusia marche mal realmente, surjan descontentos y se produzcan no levantamientos, sino dentro del mismo poder algunos movimientos que lo amenacen, no solamente a Putin, sino a la propia Rusia, porque es muy peligroso que Rusia pueda volver a sus años. Esta sería un poco mi respuesta frente a su pregunta sobre Putin. Muchísimas gracias, Alberto. Por favor. Mi consulta va referida a la cuestión del petróleo. ¿Qué nos podría comentar sobre el conflicto con Arabia Saudita? Bueno, Rusia ha realizado una proyección de poder a Medio Oriente a partir del 2015. Ahí hay otra base estratégica importante para considerar cómo Rusia ha reparado su posición frente a Occidente y cómo ha proyectado poder por primera vez desde 1979 más allá de las repúblicas ex-soviéticas. En 2015 Rusia se proyectó a Medio Oriente para salvar a un Estado cliente como Siria y lo ha logrado. Y creo que si hay un actor ganador en este conflicto es Rusia. No solamente ganador porque ha logrado ganancias de poder en relación con proyectar poder hacia un área de densidad geopolítica del mundo como es el Medio Oriente y la zona del Golfo, sino que ha acotado la proyección de otros poderes, particularmente el de Occidente, porque la importancia de esa proyección de poder es que no solamente ha apuntalado a un actor cliente en la región, sino que lo ha mantenido en el gobierno, me refiero al gobierno de Damasco. Y esto era algo que no quería Occidente. Ahora, el Medio Oriente tiene algunos adversarios que han construido poder en los últimos años, que son, por ejemplo, Turquía y Arabia Saudita. También construyó poder Irán, pero Irán no es un socio estratégico de Rusia, pero tiene buenas relaciones. Digamos que es un actor en el que Rusia se puede apoyar. Pero con Arabia Saudita particularmente tiene algunos cruces como consecuencia no solamente de discrepancias en el segmento específicamente de los hidrocarburos, puesto que Arabia Saudita
ejerce la disuasión energética al ser el principal miembro de la OPEP y por tanto su herramienta le permite manejar precios a través de la disminución de la producción de petróleo. ¿Qué es lo que ha hecho en los últimos tiempos? Y esto produjo una crisis precisamente en el precio del petróleo. Pero por otro lado, para Rusia, Arabia Saudita, junto con Irán, aquí sí entra Irán, y Turquía, hay cierto conflicto como consecuencia de las capacidades de influencia confesional que tienen estos tres, que pueden llegar a tener estos tres países, en zonas halógenas, adyacentes, de interés de Rusia, Cáucaso y la zona particularmente de Asia Central. Y por lo tanto, la rivalidad el clima de desconfianza que tiene Rusia con Arabia Saudita y con Turquía, país con el que tiene una relación de amor y odio, interesante para seguirla, puesto que aquí yo diría que podría haber una sorpresa estratégica interesante en el siglo XXI, ¿no? Este acercamiento de Rusia con un país de la OTAN en un lugar geopolíticamente muy, muy, muy valioso. Turquía está en el medio del mundo y las relaciones con Turquía han mejorado en muchos aspectos, a pesar de que los dos países tienen una pluralidad de conflictos. Y con Arabia Saudita diría que la situación pasa por tres cuestiones al menos. El petróleo, la influencia de la Casa Saudita en los movimientos terroristas que llegan incluso al territorio de Rusia, puesto que operan a pesar de la gran ofensiva que ha llevado adelante Moscú en el Cáucaso en los últimos tiempos. Ha limpiado prácticamente de terroristas la región, que se han ido muchos al conflicto de Siria y se han repartido entre los países de la región, en Turquía, por ejemplo. Y este es un motivo también de rivalidad con Arabia Saudita. Y el último segmento de conflicto diría que es la influencia confesional de Arabia Saudita en determinados espacios pertenecientes a las ex repúblicas soviéticas, particularmente las del Asia Central. Para Rusia es fundamental tener un precio del petróleo que no baje por el umbral de los $45 del barril, puesto que el presupuesto anual de Rusia se realiza sobre la base de un precio que, si no recuerdo mal, está en aproximadamente $43. Esto le permite, ha bajado, ¿no?, el precio del petróleo, el presupuesto en relación al precio del petróleo. Pero esto le permite a Rusia, si tiene un excedente, es decir, si el precio del petróleo sube por encima de los $45 el barril, contar con ganancias importantes que alimenten lo que en Rusia se conoce como el Fondo Nacional del Bienestar. El Fondo Nacional del Bienestar en Rusia es un fondo que se va incrementando con el dinero que justamente está por encima del precio del barril del petróleo estipulado en el presupuesto nacional. Hay un interesante dinero hoy en este Fondo Nacional de Bienestar que yo diría que hasta le permitiría, en situaciones de declive económico de Rusia, problemas socioeconómicos, mantener la situación, controlar la situación en los próximos 3 o 4 años. O sea que tiene un dinero importante en ese fondo, que es precisamente para enfrentar determinadas situaciones. No está para enfrentar determinadas situaciones, pero considerando la economía de Rusia hoy y la situación social, que es de creciente descontento, los trabajadores rusos tienen bajos ingresos, generalmente tienen que buscar un segundo trabajo, con lo que cuesta esto, para tratar de equilibrar su mantenimiento mensual, que se agravará como consecuencia de esta pandemia.
este es un tema que creo que va a afectar diferentes proyectos de Rusia y que va a requerir una ayuda social importante, más allá de la que piensan las propias autoridades rusas. Esa es mi respuesta para la pregunta de la señorita. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, tanto por su tiempo como sus aportes han sido sumamente enriquecedores. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Fue un placer tenerlo aquí hoy. Nos vemos en otro momento. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que les vaya bien, cuídense.